Una de las expresiones culturales más representativas de la vida actual es la llamada pintura moderna, cuyo nacimiento tiene lugar a fines del siglo XIX, en el París de la Belle Époque, del Cancan, del Art Nouveau, de la proliferación de los carteles publicitarios conocidos como affiches, del descubrimiento de la radiactividad, de la inauguración de la Torre Eiffel, de la invención de la fotografía y del cinematógrafo. La Europa finisecular vive, siente y se emociona ante los espectaculares cambios que la segunda revolución industrial está realizando en la sociedad. E inevitablemente, estas sensaciones se reflejarán en el arte, surgiendo un movimiento renovador y revolucionario bautizado como el modernismo, que rebasará fronteras y cuyas manifestaciones se pueden observar en distintos ámbitos como la música, la danza, la arquitectura, la literatura, la escultura y desde luego en la pintura. Ahora bien, si observamos el surgimiento de la pintura moderna desde la perspectiva de la periodización de la historia, veremos que corresponde a la edad contemporánea y no a la moderna. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la pintura académica, podemos decir que hay una pintura figurativa, clásica, renacentista, y una pintura moderna y libre de convencionalismos que persiste hasta nuestra contemporaneidad. Siendo precisamente esta libertad de expresión la que permite que la pintura moderna esté integrada por diversas tendencias como son el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, etc. Y para entenderla, es importante que tomemos en cuenta algunas consideraciones como las siguientes. Primero, el hecho de que se pueden encontrar antecedentes de algunas corrientes o tendencias pictóricas siglos atrás, como en el caso del surrealismo con el pintor Hieronymus Bosch o del impresionismo con el español Francisco Goya. Segundo, muchos grandes artistas destacan en varias de las tendencias, por lo que se habla de las distintas facetas o periodos por los que transitaron a lo largo de su obra pictórica. Como ejemplo puntual, tenemos a Pablo Ruiz Picasso, del que se dice que no hubo movimiento pictórico que no se haya visto enriquecido por su obra. Y en tercer lugar, señalaremos que aunque varias de las corrientes pictóricas modernas tienen un periodo de vida de menos de 5 años, esto no les resta importancia, pues significan alternativas de la expresión gráfica. El arte moderno hace su presentación en público en la ciudad de París, cuando del 15 de abril al 15 de mayo de 1874 se celebró en el domicilio del fotógrafo Félix Tournachon, cuyo seudónimo era Nadar, la primera de las 8 exposiciones de la Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores. En ella expusieron obras Claude Monet, Auguste Renoir, Camila Pissarro, Edgar Degas y Paul Cézanne, entre otros. La exposición fue muy criticada y hasta ridiculizada por los críticos de arte. El periodista Leroy calificó sarcásticamente a los expositores como impresionistas, a propósito del último de los 3 cuadros expuestos por Monet, titulado Impresión Sol Naciente. Pero el sobrenombre, lejos de molestar a los artistas, les agradó y decidieron adoptarlo. Los impresionistas se caracterizan por intentar plasmar en sus lienzos la luminosidad y colorido de las imágenes, adoptando la división de los tonos. Por lo general, usan colores claros y sombras coloreadas,
por lo que prefieren pintar al aire libre. Con ellos surge la ecuación fundamental: luz igual color. Los impresionistas transmutan lo real en luz, aire y color. No les importan tanto los objetos en sí, ni siquiera sus formas, siendo las sensaciones que se perciben ante los objetos y el ambiente que se va a plasmar lo que hace que las formas sean sutiles y los matices se fundan. Esto lleva a unos al gris y a otros a fulgurantes puntillados de color puro. Con su presencia, el impresionismo liberó a la pintura de un academicismo estancado que ahogaba la creatividad innovadora. Fue un arte autónomo, con sus propias características, definidas por el mismo Renoir como tratar a un tema por sus tonos, no por el tema en sí. Y especialmente, permitió a sus sucesores toda clase de innovaciones, al romper definitivamente con los antiguos moldes académicos. La influencia del impresionismo fue grande, si bien poco duradera. Seurat, Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec y Van Gogh le debieron la claridad de su paleta, en tanto que Henri Matisse y Kandinsky, entre otros, iniciaron su carrera pictórica dentro del más puro impresionismo, avanzando después por otros caminos que les permitieron mostrar aún más su propia personalidad. Como derivación del impresionismo, surgirán el neo y el postimpresionismo, e incluso el simbolismo. Este fue un movimiento artístico y literario que aspiró a representar un mundo distinto al inmediatamente perceptible, creando obras fantásticas, espirituales y oníricas, como las que podemos apreciar en la obra de Gustave Moreau y en la del austriaco Gustav Klimt, que al romper con el realismo prefigura el descubrimiento freudiano del inconsciente. El movimiento simbolista es una reacción contra los valores del materialismo y del pragmatismo de la sociedad industrial, reivindicando la búsqueda interior y la verdad universal. Y para ello se sirven de los sueños, que gracias a Freud ya no se conciben únicamente como imágenes irreales, sino como un medio de expresión de la realidad. Es por ello que la originalidad del simbolismo no estriba en la técnica, sino en el contenido, que es una síntesis entre el sueño y la vida. Pretenden representar por medio de símbolos el estado de ánimo, las emociones, las fantasías y las ideas del individuo, plasmando así un mundo sobrenatural.
A principios del siglo XX, y al igual que lo que pasó en 1874 con los impresionistas, también en 1905, 12 pintores, agrupados en torno a Henri Matisse, provocaron un gran escándalo con las obras que expusieron en el Salón de Otoño. Un año después, en el Salón de los Independientes, volvieron a exponer. Y entonces, el crítico Louis Vauxel bautizó al grupo de pintores que hasta entonces se autodenominaba como incoherentes e invertebrados con el nombre de Fauves, que en español significa fieras, dando origen al fauvismo. La nueva tendencia es una reacción violenta contra el impresionismo, pues estaban en contra de la desaparición del espacio en provecho de la luz ambiente. Al fauvismo se integran jóvenes artistas como Rouault, Dufy y Braque, y su pintura se caracteriza por la explosión del color, la deformación del dibujo y la audacia de la ejecución, tendiendo a una subjetivización del objetivo, simplificando las formas y empleando un cromatismo antinatural, por ejemplo, pintando árboles de amarillo limón o rostros de color verde esmeralda. Lo que contaba para un fauvista era el color, pero no en su valor real, sino en su valor respecto a la composición. Un cuadro era para ellos una composición cromática, no una reproducción. Un encadenamiento plástico rimado, no una anécdota. En definitiva, los Fauves se caracterizaron por la agresividad de los colores y la tensión de las formas. El fauvismo desapareció en 1907, probablemente porque no era una disciplina, sino una exaltación casi anárquica de la personalidad del pintor, pero quedó como camino pictórico de liberación. Black and blue. Años más tarde, surge el expresionismo, a raíz de que Herwart Walden, editor de la revista alemana Der Sturm, La Tormenta, quiso englobar bajo este calificativo a todas las manifestaciones pictóricas revolucionarias, comprendidas entre 1910 y 1920, incluyendo el arte abstracto y el cubismo. En el expresionismo suelen ponerse de relieve dos aspectos, uno totalmente plástico y otro psíquico, trágico, angustiado, existencialista, resultando una exaltación de las ideas personales a través de la forma, tendiendo al paroxismo. En este tipo de pintura tuvo gran importancia el valor étnico. Encabezando este movimiento se halló Die Brücke, el puente, grupo situado bajo el patronato del extraordinario pintor holandés Vincent van Gogh y de Edvard Munch. En 1892, en Berlín, Edvard Munch, que se había impregnado de la filosofía angustiada de Kierkegaard, provocó un escándalo en una de sus exposiciones con su obra El Grito, en la que expresaba el terrible impacto emocional que había sufrido por la muerte de su hermana. Solo algunos pintores comprendieron que Munch les proponía volver a las fuentes ancestrales del arte alemán, a la pintura de Durero y de Grünwald,
esto es, al expresionismo. Cuantos pintores se acogieron a este movimiento estaban obsesionados por cuestiones religiosas, sexuales, políticas, morales y filosóficas. Se expresaban conscientemente sirviéndose de paisajes dramáticos, desnudos no menos torturados, composiciones místicas y escenas de circo o café. Esto mediante colores puros y estridentes y formas que recordaban el arte negro y los grabados primitivos en los que se inspiraban. Además de en Alemania y Escandinavia, hubo expresionistas en Bélgica, como James Ensor, en Suiza, Starholder, en Francia, Georges Rouault, y la llamada Escuela de París, integrada por pintores de diversas nacionalidades, como Sutin, Chagall, Modigliani, etc. En España destaca Pablo Picasso, durante su llamada época española, en la que figura su famoso cuadro Guernica, considerado por casi todos los críticos como su obra maestra, plasmando el dolor y la desesperación que sufrió el inerme pueblo de Guernica al ser bombardeado hasta su total destrucción por la alianza de fascistas y Fuerza Aérea Alemana con el fin de ablandar la férrea resistencia republicana del pueblo vasco.